Buenas espectadores, ustedes se preguntarán ¿por qué estoy hablando con ustedes? La respuesta es porque me interesa saber más acerca de las culturas mesoamericanas. Dentro de todas ellas me interesa más la cultura azteca. ¿Por qué? Porque me intriga saber más acerca de cómo llegaron a ser desde un polvillo débil hasta convertirse en el imperio más potente del Valle de México. Para esto recurriré a expertos e investigadores del tema, para juntos descubrir la travesía que surtieron los aztecas desde Aztlán hasta la caída de México Tenochtitlan. Buenos días, señor Rolando. Buenos días, Jordan. Disculpe, ¿usted qué nos podría contar sobre la historia de la peregrinación azteca? Pues mira, este es un tema muy interesante y muy... sí, interesante, no habría palabras para describirlo de otra mejor manera. La peregrinación azteca comienza con la salida de los aztecas de su lugar nativo, Aztlán, hacia el Valle de México, que fue donde ellos se acentuaron. Disculpe mi ignorancia, pero ¿en qué lugar se encuentra Aztlán? Este es un dato que lamentablemente no te puedo proporcionar porque ni siquiera yo lo sé. Se han hecho investigaciones de dónde pudo haber estado Aztlán. Unos dicen que pudo haber estado en Baja California, otros en Sonora, hay unos que dicen que estuvo en Estados Unidos, en la localidad de Nuevo México, y otros dicen que Aztlán nunca existió. La verdad no hay pruebas de dónde pudo haberse ubicado Aztlán. Ahora, como te iba diciendo, la peregrinación azteca comienza con la salida de Aztlán hacia el Valle de México. La peregrinación nos cuenta la travesía que tuvieron que pasar para llegar al lugar donde se acentuaron. Hay muchas teorías que nos cuentan el viaje de la peregrinación de los aztecas, pero las tres más populares, por así decirlo, nos dicen la primera, que había un hombre, un obispo de nombre Huitzilón, el cual escuchó un día a un ave que hizo el sonido de tiwi. Este sonido, traducido al español, quiere decir vámonos de aquí. Este sujeto aprovechó la oportunidad para irse y convenció a otro compañero de que Dios quería que se fueran a otro lado. Es por eso que convencen al pueblo y ellos viajan de Aztlán hacia el Valle de México. Otra teoría nos dice que ellos estaban bajo el yugo de diferentes culturas. Ellos tenían que pagarles tributo, ya sea con dinero. Bueno, en ese tiempo no había dinero, ya sea con mujeres, ya sea con otras cosas. Ellos, cansados de esto, viajan de Aztlán hacia el Valle de México para terminar con esta esclavitud. Y la tercera teoría es la del Códice Buturini. El Códice Buturini nos dice que ellos solían reunirse siempre en un lugar llamado Chicomosto. Este lugar quiere decir lugar de las 7 cuevas. En una de las cuevas llamada Culhuacán, ellos adoraban a un dios, el cual es de nombre Huitzilopochtli. Ellos en este lugar adoraban a su dios Huitzilopochtli, y en una de sus adoraciones, cultos, como le quieras decir, se les aparece su dios dándoles un mensaje, el cual era que ellos tenían que irse de ese lugar. Todos confundidos de por qué su dios había tomado esta decisión, le preguntan: ¿cómo sabremos que habremos llegado al lugar donde tú quieres que nos acentuemos? Él les dice: cuando vean a un islote, en un islote a un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, sabrán que habrán llegado a su nuevo hogar. Es así que comienza el viaje de los aztecas desde Aztlán hacia el lugar donde se tenían que acentuar. Cada vez que ellos llegaban a un lugar buscando la señal de Huitzilopochtli, hacían mini altares para adorarlo. Ellos se quedaban ahí todo un año esperando a ver la señal que les había enviado su Dios. Si no llegara esa señal, ellos continuaban su viaje. Y es así como llegan al lugar donde conocemos, que ellos se acentúan, el Valle de México. Pero ese lugar ya estaba gobernado por otras 3 culturas que eran muy poderosas. Ellos le piden a la cultura más fuerte que si les podía dar alojamiento de su dios, iban a recibir más bien de su dios.
Entonces esta cultura acepta, les dice, ok, les voy a dar alojamiento, pero en un lugar. Ellos, la cultura que les iba a dar el lugar, sabían que eran extranjeros, que probablemente no tendrían nada bueno, probablemente era una trampa, así que los mandan a un lugar plagado de serpientes, donde seguramente hubieran tenido su muerte. Ellos llegan a ese lugar y se dan cuenta que el lugar está lleno de serpientes. Entonces el códice nos dice que su dios Huitzilopochtli les enseña cómo cazar y comer estas serpientes. Ellos ignoran eso y se convierten en sumisos de esta poderosa cultura. Obedecen en cualquier orden a esta cultura. Cuando la relación ya se volvió estrecha, que ya eran buenos amigos, ellos, los aztecas, le dicen, ok, te hemos obedecido en todo, hemos hecho todo lo que nos dicen, ¿por qué no nos das a una de tus hijas para convertirla en una deidad? El emperador acepta y le dice, ok, tomen a una de mis hijas, conviértala en una deidad, adórenla. Entonces, ellos no sabían el proceso que se tenía que pasar para convertirse en un dios. Entonces el emperador, por ignorancia, por no saber lo que iba a pasar, les entrega a una de sus hijas. Cuando ellos reciban a la hija, el sacerdote empieza el ritual para convertirla en una diosa. Parte de este ritual es desollar a esta persona. Cuando le hubiesen quitado la piel, el obispo se la pone y continúa más bien con el ritual para convertirla en una deidad. El emperador, al notar esto, se enoja. ¿Quién no se va a enojar? El emperador se enoja y es así que comienza la persecución hacia los aztecas. Los aztecas huyen de ese lugar y durante la persecución, o más bien la huida de aquel lugar, ellos ven la señal de Huitzilopochtli, que era el islote con el nopal y encima el águila devorando una serpiente. Y es ahí que se acentúa y es por eso que conocemos que los aztecas se acentuaron en ese lugar. Gracias a Patiño, logramos comprender de qué trataba la peregrinación azteca. Pero, después de todo, aún quedan varios misterios para resolver acerca de esta gran cultura. Por consiguiente, recurrimos a otro antropólogo muy reconocido. Buenos días, antropólogo Brian. Buenos días, señor. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, ¿cómo no? Ah, muy bien. Ahora que estamos en un hermoso día, ¿nos podría contar cómo fue el surgimiento del Imperio Azteca? En 1325 los aztecas fundaron México Tenochtitlán, pero por ciertas razones los aztecas se mudaron a los pantanos de Texcoco, en los cuales tuvieron dificultades, ya que por las zonas pantanosas no podían construir su cimiento, lo cual los llevó a construir pilares de 10 metros de largo, en los cuales colocaron sus pirámides. Oh, ok, pero una vez asentados en la zona, ¿cuáles fueron los problemas que presentaron esa cultura? Al principio todo marchaba bien, no tenían problemas que en la construcción y lo solucionaron, pero tiempo después empezaron a tener problemas con el agua potable, ya que la ciudad empezó a aumentar y ya no había probabilidades, así que tenían un manantial, ¿Sí? y ya cuando tenían planeado traer más agua de ese lugar, se dieron cuenta de que ese manantial formaba parte de los tepanecas. Cuando Mixtla, líder de los tepanecas, se enteró de lo que iban a hacer los aztecas, mandó unos asesinos a matar a su rey. En ese momento los aztecas se juntaron con los habitantes de Texcoco y juntos invadieron a los tepanacas. Ahí fue cuando inició el Imperio Azteca en 1428. Oh, excelente, muy bien. Entonces, muchas gracias por su tiempo invertido con nosotros. No, es de que, Espero volver a verlo. igualmente. Ahora, gracias a la explicación de nuestro gran amigo Salazar, sabemos cómo se originó el gran imperio azteca. Pero, aún resta saber cuáles eran las costumbres, política y economía de la cultura. Para esto, recurriremos a una gran investigadora. Buenos días, señorita Fernanda. Muy buenas tardes, señor Yerger. Dígame, usted, que es una investigadora muy famosa e importante de todo México y que es muy reconocida al momento de hablar sobre la cultura azteca, ¿nos podría contar
¿En qué consistían los sacrificios humanos? Muy bien, es una pregunta muy curiosa hasta que la mencionas. Ok, los sacrificios humanos eran una parte muy importante de los rituales aztecas y la cosmogonía azteca te comenta de cómo los dioses dieron su sangre para poder darle vida a toda la humanidad. Por lo tanto, esta cultura pensaba que tenía que devolverles el favor a los dioses. Por lo tanto, asesinaban a personas para poder ofrecerles su sangre y su corazón a los dioses. Por ejemplo, un dato muy interesante te comenta de cómo en un año los sacerdotes eran capaces de matar a más de 80,000 personas y solo para adorar a uno de sus dioses, Donatrium, que es el dios del sol. ¿Dónde hacían estos sacrificios? Pues por lo general lo hacían en lo que eran los cerros, sin ningún problema, pero también había lugares reservados que eran pues como los templos o cosas por el estilo. También diferentes investigaciones te comentan de cómo la piedra del sol pudo ser también posiblemente utilizada para realizar sacrificios. Ahora, ¿quiénes eran las personas sacrificadas? Había un sistema llamado guerras floridas, que no tenían como objetivo masacrar pueblos y tampoco conquistarlos, sino más bien era para recolectar o para conseguir pues prisioneros de guerra que iban a ser las víctimas de los sacrificios humanos. Bien, cambiando del tema, ¿cómo era la vida o la cultura de los aztecas? Muy bien, era una sociedad muy jerarquizada, había diferentes casas o más bien estratos sociales. En la cima teníamos el Huitlatóani o el gran orador. De hecho, Huitlatóani significa gran orador, que era el máximo gobernante, como un rey. Sí. Era el máximo gobernante, recibía tributo, sumisión, se le adoraba. Y recuerda que como la cultura azteca tenía una forma de gobierno teocrática, pues se consideraba que el Huitlatóani tenía origen divino. Y una cosa muy interesante que, curiosamente, el poder no era transmitido de generación en generación. No. Realmente el poder lo decidían un pequeño grupo de personas, un consejo, decían quién iba a ser el próximo gobernante. Más abajo en otro estrato teníamos el Tlatoani, orador, que dio un cada ciudad principal y tenía pues poder civil, religioso, económico, desde luego. Tenemos también el Tecuztli, que significa señor literalmente, que eran personas que debido a sus grandes actos o que es como un boom, por así decir, eran personas que tenían honor y se les daban pues riquezas, tierras y servidores. Teníamos los Pili, que eran los hijos de los Tecuztli, y ellos por lo general ocupaban como cargos menores, como son pues administradores de justicia, embajadores, etcétera. Teníamos los Tlacuilos, que eran escritores, que hacían pues los códices y también los hacían de manera pictográfica. También teníamos a los sacerdotes, que eran quienes se encargaban de organizar pues, las ceremonias religiosas y pues todo por el estilo, exacto, los sacrificios de los que te comenté hace rato. También estaban los macehuales, que eran los plebeyos y al final pues prisioneros de guerra. Perfecto. Y entonces, pero, ¿cómo se encontraban en cuestiones económicas? Bueno, su economía sí era muy próspera, las riquezas estaban pues distribuidas de una manera pues normal. También digamos que como la base de toda actividad económica de la cultura mesoamericana estaba la agricultura, que cultivaban maíz, frijol, calabaza, chile, cacao, todo eso cultivaban. Sí. Como estaban asentados en un lago, exacto, utilizaban un sistema llamado chinampas, que consistía en crear islotes de manera artificial. También se dedicaban a la caza, por ejemplo, de aves de plumajes preciosos como el quetzal o aves acuíferas de las que se alimentaban. También pues pescaban, como estaban en un lago, pues les era más sencillo. También se dedicaban al comercio y usaban como moneda el cacao. Por ejemplo, también hablando ya como de cuestiones de la vida de los aztecas, pues se pone un pequeño mercado donde los comerciantes iban, que se llamaban pochtecas, los comerciantes iban a vender sus cosas. Muy bien, y hablando sobre cuestiones de la educación, había por lo general dos escuelas, una del Tepozcali, que por lo general instruía a futuros guerreros, y estaba el Calmeca, que era para los de la nobleza, que se enseñaba literatura, astronomía, matemáticas, historia, se enseñaban pues por lo general estas ramas. También estaba el Cuicali, que se enseñaba música y danza, y también estaba el Cuicali, que era pues escuela de danza, y el Mecatlán, que se enfocaba más bien en la música. También otra costumbre muy característica de los aztecas era la higiene. ¿Sí? La higiene.
tiene, exacto. Los hijos de los nobles en el Calmeca, era la noche, fresquecito y todo, y ellos dejaban la casa, la cama, para irse a bañar en las aguas frías de las fuentes o de los ríos o lagos. Se iban a bañar. Incluso hacían su jabón con sus propias hierbas de una planta específica, de fibras vegetales, que hacía espuma pues al contacto. También tenían numerosas fiestas, además de los sacrificios humanos. Ejemplo, ¿por qué las fiestas eran en nombre del dios de la lluvia o el dios del maíz? Por ejemplo, una de las fiestas era al inicio de la estación seca y otra era para la siembra y también para la agricultura. ¿Qué más te puedo comentar? ¿Cómo qué más te gustaría saber? No sé, entonces esas son las fiestas, o también se implementaban en las fiestas, y no solo se las rendían a los dioses. También hacían en parte para ellos, para divertirse, o simplemente eran fiestas para hacerle culto a los dioses. Por lo general eran fiestas al culto a los dioses, por lo general. Perfecto. Y digamos que también lo que era la familia era la base de la cultura azteca. La familia era lo más importante. Por lo general era pues una familia normal, papás e hijos. Por lo general era monogámica, pero también estaba la opción de la poligamia, aunque no era tan común. También en este caso la mujer también tenía derechos, podía solicitar divorcio, incluso podían participar en los consejos o cosas por el estilo, tenían derechos. Muy bien, muchas gracias por su tiempo invertido con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Muy bien. Ahora tenemos los elementos necesarios para reconocer a esta gran cultura. Pero, ¿qué sería de un pueblo sin su historia? Acompáñenme a descubrir la historia de ellos. Buenos días, señor. Intonati Yarden. Disculpe, ¿nos podría contar un poco sobre la caída de México de Tenochtitlán? Ninonaki. Nonantzin América. Iguac. Nimiquis. Motlecuilpan. Xinextoca. Iguan Iguac. Díaz. Tlaxcalchihuas. Ompan y Pompa. Xichoca. Teotl. Quetzalcoatl. Ehuanintla Aca. Mixtlatlani. Otecocuma. Pocoyotzin. Nonantzin. Tlaicatichoca. Xignankili. Huelin Xoxocli. Incohuetl. Iguan Senin Popoca. Yaotl Tlaltipac. Nototzinen o Tlatocatzinen. No 1510, Tonatiuhcualatl, Incitlalpopoca, Titlasomahuistopiltzintli, Hernán Cortés, Catecuatzin, México. Timomagnili, 1517, Francisco Hernández de Córdoba. No 1518, Diego Velázquez, Tlatoani Cuba, Setigmomagnili, Juan de Grijalva. 1518, Diego Velázquez, Catecuatzin, Hernán Cortés. Setigmomagnili, Amoxtli, Teocinte. 1518, Iztlán, Cuba, Hernán Cortés. 11 naves, 16 caballos, 32 ballestas, 600 tecutlis, 10 cañones de bronce, Ninocal. Ninocuitia, Pedro de Alvarado, Tonatiuh. Mixpatzinco, Hernán Cortés, Francisco de Montejo, Bernás del Castillo, Ninocal. Hernán Cortés, Ninetecutli, Yaquixtic, Cozumel, Catecuatzin, Yucatán. Tlatohuayan, Jerónimo de Aguilar, no 1511. Cortés, Tlatohuayan, Jerónimo de Aguilar, ni Tlatomaya, ni Misnequi. Yaotl, Atl Grijalva. No 20, Xitecutli, Nimitzneki, Macehuani, Malinsk. Yaotl Nonantzin, Amecameca, Nitlalmanalco, Cortés, Chachihuitl. No 8 Nahui, 1519, Yaotl Nonantzin, Ciudad de México, Tenochtitlán. Moctecucuma, Coyotzin, Noyonia. Yuquín, México, Intonali, Hernán Cortés, y Veracruz. Y Veracruz. Igualin y Tlazazomo, Pánfilo de Narváez, Nitlatuani, Diego Velázquez, Inoquipish y Nicoconeton. Hernán Cortés, Iguan Zatepan, Moctecucumaco Coyotzin, Inconatl, Pedro de Alvarado. Yaotl Nimitzneki,
Pánfilo de Narváez, Pedro de Alvarado, Oquipis, Toscatl, Macehualin, Cuicatl, Mexica, Templo Mayor, Cuicani, México, Tenochtitlán. Tenoquichu, Hernán Cortés, Catecuetzin, Yautl Mexica, Palacio de Moctezuma. Cortés, Huelis, Huacito, Atenco, Moctezuma, Jocoyotzin, Mexica, Tlatuani, Cuicani. Ahuimati, Yautl Mexica, Nocone, Nictemos, Ninetecutli, Cepiltontli, Inatlán, Tacuba, Ni La Noche Triste, 30 Ashka 1520. Yaque Oxcac, Intlanextli, Hernán Cortés, Ni Pedro de Alvarado, Pompa y Yagua. Ashkan Intonalcintli, 30 Texcatl 1521, Malinali Nonansi, Catecuetzin, México, Tenochtitlán. Hernán Cortés Inic Matlaninalco, 80,000 tlaxcaltecas. Amosli Itexpa, Izlizochitl. Tonacatecutli Teotl Mexica, Popolcas, Nimizneki. Mexica, Tlacanesquimili, Ni Ciudad. Cuicani, Tlacanesquimili, Cuitlahuatzin, Inantli, Moctezuma, Jocoyotzin. Tlacanesquimili, Ni Ciudad, y Tecolotl, Hernán Cortés, Tlaxo y Xolopitli. Tezemati Texoxo Cortés, Tonalcochli, Maxixilopahuas, Tlanepopoluani, Tzitzines, Moctezuma, Jocoyotzin. Cortés, Aque, Intemani. Mexica, Tonchi, Mazatl, Tzitzines, Ititia, Patláhuac, Utli. Tecolotl, Cayocac, Ni Ciudad. Yatl Nonantzin, Macehualin, Ni Cortés. Ayac, Ikelcach, Tlatelolcatl, Ninetecutli, Mexica. Iyac y Totolis. Macuili, 80 días, Nicoma. 13, Tlaxichomaqui, 1521, Nimitzneki, México, Tenochtitlán. Mochipan, Cuauhtemotzin, Cuautlactopiltzin, Macahuili, Huehuetlatoya, Camapixtli, Xochiquetzal, Mixco. Oh, Tlaxcomátiro. En Nicocone, Yardel. Oye, gracias a estas investigaciones logramos comprender a rasgos generales cuáles eran las costumbres de los aztecas. Por ejemplo, cómo fue su peregrinación, el nacimiento de su gran imperio, los estratos sociales que poseía esta cultura, los sacrificios humanos, pero sobre todo con la caída de México Tenochtitlán. Ahora, uno de los factores que facilitaron la conquista de México fue, número 1, la alianza que hicieron los tlaxcaltecas con Ixtlahuac. El segundo factor fue la supremacía militar y estratégica de parte de los españoles, ya que estos poseían un gran arsenal de armas de fuego que se usaban en Europa. El tercer factor que facilitó la conquista fue la confusión de parte de los aztecas, ya que estos pensaban que los españoles eran enviados de Quetzalcóatl. Y el cuarto factor fue la crítica situación política por la que atravesaban los pueblos del Valle de México. Pero debo afirmar que al final, en relación con la liquidación del mundo indígena en el año de 1521, y que nos permite dejar en entredicho la idea de la superioridad técnica y del armamento de los extranjeros, es que en realidad los ejércitos aztecas nunca fueron vencidos. La caída de su ciudad obedeció a la impotencia para continuar la lucha, ocasionada por el hambre, la sed y la viruela, generadas por el severo y prolongado sitio a que estuvieron sujetos. Ahora, donde bien dice en un documento de Tlatelolco, en la conquista no hubo vencedores ni vencidos, sino simplemente fue el doloroso nacimiento de una nación mestiza que ahora es México.
influencia que surtieron los aztecas desde Aztlán hasta la caída de México Tenochtitlan. Con los sacrificios de los que te comenté hace rato. Y pues también teníamos en otra manera los... Ay, se me cortó. ¡Ay! Me cuento, siento que estuvo muy difícil la grabación. Sí, pero así que tengo un compañero. Mira, no puedes mañana porque necesitamos editarlo y subirlo ya hoy. Hoy nos vamos a desvelar en la casa de Orlando. Sin embargo, tú, en mi opinión, eres muy homosexual. No sé, o sea, pero es que nomás que me demostraste que con él... Mis compañeros son... Córtale, vato. Te invadieron a los tepanacas. Ahí te invadieron a los tepanacas. Ahí te invadieron a los tepanacas. Ahí